ubicada en Pueblo Viejo, Guerrero, municipio de Perita de Benítez. Me saluda con mucho cariño, con mucho respeto, su hermano en Cristo, Bernardo Rodríguez Marazete, celebrador de la Palabra de Dios y presidente de Fundación Santiago Apóstol Asuntos Religiosos. Me grato esta hermosa mañana compartirles un taller grupal que es de mucha importancia, lo cual vamos a hablar sobre la fe que profesamos. Muchas veces decimos tengo fe y con eso me es suficiente. Aunque yo no venga a la iglesia, aunque no asista yo a la misa, aunque yo no asista a la celebración, de todas maneras yo tengo fe. Para hablar de esto es muy importante comprender que nuestra fe es una elección personal que va en camino hacia Dios. Esa es la catequesis. Para saber el sentido de nuestra fe, necesitamos acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos a la celebración dominical o a la Santa Misa o a la catequesis. Es muy importante ir aprendiendo y de esa manera comprendiendo profundamente lo que significa nuestra fe. Es decir, nuestra fe es un camino que nos lleva a acercarnos a Dios. De lo contrario, nadie puede vivir solo y nadie puede vivir sin esta fe. No podemos vivir solos en la fe, sin el acompañamiento y sin la guía de Dios. A través de cada uno de nosotros manifestamos esta fe que profesamos, el credo que recitamos en la Santa Misa o en la celebración. Voy a compartir, hermanos, hoy este día un tema grupal que se llama ¿qué es la fe? Creer solo en Dios. La fe es ante todo, como decía, una adhesión personal del hombre a Dios, es al mismo tiempo, inseparablemente, el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado en cuanto a la visión personal. Él ha revelado a través de la fe cristiana, si quiere de la fe a una persona humana, es justo y bueno confiarse totalmente en Dios, creer absolutamente lo que dice. Sería pues entonces vano y errado poner una fe semejante en una fe. Tenemos que creerle a Dios primeramente. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que ha enviado a su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Dios nos ha dicho que le escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos: cree en Dios, cree también en mí. Lo constatamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 1. Podemos creer en Jesucristo, porque es Dios, el Verbo hecho carne. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha tratado. En San Juan, en el Evangelio, capítulo 1, verso 18. Porque ha visto al Padre. También lo constatamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 46. Él es el único en conocerlo y en verlo creer. Aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, que estamos constatando en estos espacios de Fundación Santiago Apóstol Asuntos Religiosos. Creer en el Espíritu Santo. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús, porque nadie puede decir Jesús es Señor y no es por medio de la acción del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 3. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino es por medio del Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. Y la Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe es una gracia. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, dijo Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino del Padre que está en el cielo. El Evangelio según San Mateo,
del Espíritu Santo, que mueve al corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer únicamente en la verdad de la palabra del Señor. La fe es un acto humano. En la numeralia del Catecismo de la Iglesia Católica, número 154, hermanos, solo es posible creer en la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar su confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas en las relaciones humanas. No es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones y prestar confianza a sus promesas. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan. Para entrar así en comunión mutua, por ello es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela y entra así en comunión íntima con Él. En la numeralia 155 de la Iglesia Católica, de su catecismo, la fe y la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia divina. Creer es un acto de entendimiento que asiente la verdad divina por el imperio de la voluntad movida por Dios mediante su santísima gracia. Creemos. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe, hermano, no es un acto aislado. Nadie puede creer, como les decía, solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otros. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros. Por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de otros. Creo. Es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos esa fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio, o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo es también la Iglesia, nuestra Madre que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir creo o creemos. Debemos asistir de forma asidua en nuestra parroquia más cercana, en nuestras capillas, en nuestras comunidades, acercarnos a escuchar la palabra de Dios. No podemos vivir de una forma aislada, lejos de Dios. Para ser felices necesitamos vivir en Dios, para encontrar lo que tanto deseamos o para lograr aquel propósito. A través de la fe encontraremos la respuesta. La respuesta no está en el ser humano únicamente. La respuesta viene de Dios. El hombre tiene que responderle a Dios, darle una respuesta. Dios nos da una respuesta y no deberíamos de ser egoístas, al contrario, demostrarle a Dios que hay amor para Él, porque Dios nos ama de una manera profunda y como criaturas humanas somos un ser muy amado por Dios. Y eso es importante que lo analicemos y valoremos. El lenguaje de nuestra fe, propiamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la numeralia número 170, no creemos en las fórmulas sino en las realidades que están expresas y que la fe nos permite tocar. Nuestro acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella
cada vez más, hermanos. Es muy importante hacer conciencia de nuestra fe. La iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, lo contrastamos en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Guardad fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles, como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar. La iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y en la vida misma de nuestra fe. Una sola fe y un solo bautismo. Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. San Irineo de León, testigo de esta fe, declara lo siguiente: la iglesia diseminada por el mundo entero hasta los confines de la tierra recibió de los apóstoles, de sus discípulos, la fe, guarda diligentemente la predicación y la fe recibida, habitando como en una única casa, y su fe es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo corazón, en cuanto predica, enseña y transmite, y lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca. En la numeralia 174 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: porque aunque las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico, y ni la iglesia establecida en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están entre los iberos, ni las que están entre las celtas, ni las que están en Oriente de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la iglesia es pues verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Esta fe que hemos recibido, hermanos, de la iglesia, la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor y encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que contiene. Resumiendo este tema grupal, hermanos, la fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia, de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho a sí mismo mediante sus obras, acciones y palabras. Creer entraña pues una doble referencia a la persona y a la verdad, por confianza en la persona que atestigua. Tenemos que dar testimonio de nuestra fe para que sea creíble. Tenemos que anunciar su palabra del Señor. Tenemos que dar fe y testimonio de nuestra vida personal. Referente a lo que predicamos, eso es lo que vamos a enseñar. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Santo Espíritu Santo. Creer es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene la iglesia por madre. Creemos en todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita y transmitida, y son propuestas por la iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. La fe es necesaria para nuestra salvación. El Señor mismo lo afirma: el que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 16.
La fe. La fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Hermanos, esta es una forma muy importante de hacer llegar a ustedes lo que queremos que todos hagamos en el nombre de Dios. Me siento muy contento de haber compartido este tema grupal e importante. Los invitamos a que sigan en nuestras redes sociales, en Fundación Santiago Apóstol Asuntos Religiosos, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí nos encontramos, Fundación Santiago Apóstol Asuntos Religiosos, y Bernardo Rodríguez Navarrete, que soy su servidor, celebrador de la Palabra de Dios y presidente de Fundación Santiago Apóstol Asuntos Religiosos. Que queremos contar también con su respaldo. Queremos que lo que presentamos en Fundación Santiago Apóstol Asuntos Religiosos llegue ante ustedes, donde ustedes se encuentran, que eso es nuestro mejor propósito. Todo lo demás se dará por él. Y recibamos entonces la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les envío un fraternal abrazo y todo mi respeto. Sean bendecidos y seguiremos adelante trabajando por el reinado de Dios en la pastoral que anunciamos. Hasta pronto.